Continuando con los elementos desarrollados, ha sido el momento de llegar al área de conocimiento de gestión de riesgos. Es muy importante esta área de conocimiento porque a través de ellas vamos a hacer la identificación de los diferentes riesgos que tengamos dentro del proyecto con el propósito de poderlos gestionar de una manera adecuada y evitar que ocurran durante el desarrollo del proyecto. Pero cuando estamos hablando de gestión de riesgos, desde el punto de vista de todo el cuerpo de conocimiento del PMBOK, ¿de qué proceso estamos hablando? Estamos hablando de 7 procesos. Todo lo que tiene que ver con planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, análisis cualitativo del riesgo, análisis cuantitativo del riesgo, todo lo que tiene que ver con planificar la respuesta al riesgo y posteriormente implementar esa respuesta al riesgo para poder monitorear que esos riesgos no se materialicen durante el desarrollo del proyecto. Entonces, cuando hablamos del tema del riesgo, vamos a estar hablando siempre de una serie de acciones que pueden afectar el desarrollo del proyecto y que pueden lograr o que pueden generar un retraso dentro del cronograma, un sobrecosto o una baja calidad respecto a los entregables que tengamos dentro del proyecto. Es por eso que es importante poderlos gestionar para disminuir o la probabilidad de ocurrencia o el impacto que puedan generar durante la generación o si se generan esos riesgos dentro del proyecto. ¿Qué tenemos que tener entonces? Tenemos que tener un primer momento que es identificar los riesgos. Para eso existen estos diagramas de causa-efecto. Entonces, ese riesgo será un evento incierto con un efecto positivo o negativo dentro del proyecto que puede generar un impacto o una consecuencia sobre el alcance, sobre el tiempo, sobre el costo o sobre la calidad del proyecto. Para ello es importante dentro de la identificación tener todo lo que tiene que ver con una estructura de desglose de los riesgos. En pocas palabras, unas categorías o subcategorías que nos ayudan a identificar los riesgos dentro del proyecto. Entonces, riesgos asociados a aspectos técnicos, aspectos externos, organizacionales, administración del proyecto y equipo del proyecto. Por ejemplo, a nivel de la parte técnica, la disponibilidad de los requisitos técnicos o logísticos, los requisitos de solución, de desempeño. A nivel de los externos, condiciones con los proveedores o regulación del gobierno. A nivel de la organización, requisitos de contratistas, metodologías estándares existentes, procesos obligatorios de cumplimiento. Entonces, estas categorías y estas subcategorías nos ayudan a hacer una adecuada identificación de los riesgos. Posteriormente, pasamos a análisis cualitativo y cuantitativo. Dentro del análisis cualitativo, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con las matrices de probabilidad de impacto, donde esa probabilidad de impacto va a estar entre bajo, medio y alto para cada uno de los riesgos y mirar la afectación que va a tener respecto al alcance, a la duración, al costo o a la calidad. Posteriormente viene un análisis cuantitativo, donde miraremos ese valor monetario esperado. Tendremos el riesgo con la probabilidad a partir de la valoración que hagamos en la matriz de PI, posteriormente el impacto en términos monetarios y de esa forma nos dará un valor monetario esperado. Este presupuesto es el que daremos nosotros como presupuesto de contingencias o de reserva en el caso de que se presente cualquier tipo de eventualidad para poder tener recursos económicos que nos permitan atender esa eventualidad o ese riesgo que se materialice. Adicionalmente, tenemos que establecer un plan de respuesta al riesgo. Esos riesgos podemos o evitarlos, o mitigarlos, o transferirlos, o aceptarlos. Dependerá de cada riesgo qué acción voy a emprender. ¿Qué es mitigar? Es reducir la probabilidad de impacto del riesgo. ¿Qué es transferir? Es direccionar la consecuencia a un tercero. Por eso hablamos de un contrato que pueda ser capaz de suplir esa necesidad. ¿Qué es aceptarlo? No hacer nada. ¿Qué es evitarlo? Hacer cambios sustanciales dentro del proyecto para poder evitar que ese riesgo se materialice. Dependerá de las características del proyecto, qué acción podemos emprender y posteriormente dentro de esa planificación poder tener un presupuesto de contingencia. Dentro del proyecto que venimos desarrollando de la app del e-commerce podemos ver en este caso cómo hicimos la identificación de los riesgos, los diferentes riesgos con sus causas y consecuencias, cómo afectan los componentes, qué probabilidad de impacto tienen como matriz de probabilidad de impacto y aquellos que queden en zona roja o en zona naranja tendremos que hacer el análisis cuantitativo en términos del valor monetario y análisis de respuesta a cada uno de los riesgos para ver si los vamos a evitar o mitigar o transferir o aceptar. De esta forma estamos planificando la respuesta al riesgo para poder trabajar dentro de cada una de dichas acciones en el desarrollo de nuestro proyecto.